Bendiciones, mis hermanos, sean bienvenidos. Es un gozo, un placer, un enorme privilegio el poder estar con ustedes compartiendo la palabra. Como usted ya lo vio en el título, el tema que vamos a estar viendo el día de hoy es la fe que enseña. Estamos en 1 Timoteo, parte 9, y es una enorme bendición que el Señor nos permita seguir estudiando las epístolas. Estamos ya muy avanzados de las epístolas paulinas. Y le invito a todos los que nos están viendo por primera vez, si usted llegó aquí por primera vez, hermano, le invito a que se suscriba. Estamos estudiando las cartas paulinas, todas las epístolas de Pablo, desde Romanos hasta Santiago. Y ahorita vamos en 1 Timoteo, así que si usted se perdió alguna, ahí usted puede ver en la lista de reproducción toda lo que estamos estudiando hasta el día de hoy. Hoy vamos a estudiar, si el Señor nos lo permite, la fe que enseña, que es la fe que se menciona por la ocasión número séptima, que o sea, es la séptima vez que se menciona la palabra fe en 1 Timoteo. Y vamos a ir iniciando, acompáñeme a 1 Timoteo 2:3. Le damos gracias al Señor que nos permite estar aquí nuevamente compartiendo la palabra. Amén. 1 Timoteo 2:3 al 7. Una disculpa que se me puso aquí el programa, este, me puso otra ventana aquí en la grabación, pero ya está. 1 Timoteo 2:3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Estamos hablando, mi hermano, de la fe. Y ha sido un enorme, este, una enorme edificación. Dígame usted amén en los comentarios si es que también ha sido de edificación para su vida. Hoy vamos a hablar de un Dios que quiere que todos los hombres sean salvos, como lo dice 1 Timoteo 2:4. Dios, hermano, discipuló a los espíritus en la eternidad. Hemos aprendido, ¿verdad?, que venimos de la casa del Padre ya instruidos. Y algunos espíritus decidieron abrazar la verdad, pero otros espíritus rechazaron la verdad. Por eso podemos decir que Dios no creó el mal, sino que el mal se produjo. Y un ejemplo aquí en nuestra vida diaria, hermano, lo tenemos en una analogía como con el pan. Usted deje un pan expuesto o un pan en algo donde haya mucha humedad y entonces le va a salir moho. El panadero hace el pan, pero no hace el moho. El moho se produce en el pan que no se cuida. Amén. Entonces, Dios no creó el mal, sino que el mal se produce. ¿Y cómo es que se produce el mal? Cuando nos alejamos de Dios. Este es un principio, hermano, indispensable para nosotros. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Amén. Pero no solo quiere que sean salvos, no se queda ahí, hermano, sino que quiere instruirnos a la verdad. Y esto, hermano, lo va a hacer por medio de la fe. Vamos a leer nuevamente 1 Timoteo 2:4. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, por el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Entonces, mi hermano, la fe que vamos a aprender hoy es la fe que enseña. Y esta, hermano, sería la séptima vez que se menciona la palabra fe en 1 Timoteo. ¿Está listo para aprender esta séptima vez que aparece la palabra fe? Pues le voy a dar un momento para que vaya por su Biblia, vaya por su cuaderno, prepare su corazón, que vamos a dar inicio.
bendiciones, mis hermanos, qué bueno que siguen aquí. Es una enorme bendición poder compartir la palabra con todos ustedes y gracias al Señor que nos permite conectarnos, ¿verdad?, por medio de esta tecnología. El tema, como usted ya lo vio al principio, el que vamos a estudiar el día de hoy es la fe que enseña. Estamos en 1 de Timoteo, parte 9. Hermanos, si usted es la primera vez que nos ve, lo invito a que se suscriba para que no se pierda de ninguno de los temas que hemos estado estudiando acerca de Timoteo, acerca de la fe. Desde Romanos hasta Timoteo llevamos estudiando las epístolas paulinas. Si el Señor nos lo permite, estaremos concluyendo con Santiago. Así que lo invito a que nos siga, se suscriba, active la campanita para que no se pierda de ninguno de los estudios. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, reclamación, queja o alguna aportación, lo puede hacer a través del correo electrónico sablevisión.yete@gmail.com. Ahí con mucho gusto, hermano, los podemos atender. Y pues, mis hermanos, vamos a dar inicio. ¿Qué les parece? Hoy vamos a estudiar la séptima vez que se menciona la palabra fe en 1 de Timoteo. Son 18 veces las que se mencionan para los que nos ven por primera vez, porque son 3 veces 6. 18 son 3 veces 6 y 666 es la marca de la bestia, ¿verdad? Y entonces la fe, hermano, mencionada aquí en Timoteo, nos da el Señor a través del apóstol Pablo estas herramientas de cómo contrarrestar el número de la bestia con estas 18 fes. También en 2 de Timoteo estaremos estudiando 18 características de los hombres bestia, del anticristo también. Así que no se pierda, ahí estamos todavía en 1 de Timoteo, pero en 2 de Timoteo nos menciona 18 características de los hombres bestia, que estaremos estudiando también ya más adelante. Lo tocamos también ya en temas anteriores, pero lo que nos debe interesar es cómo vencer esto, ¿verdad? Y son las 18 veces que se menciona la palabra fe en 1 de Timoteo. En esta ocasión llevamos 7 de 18. Y no se preocupe, si usted se ha olvidado de apuntar las anteriores, se las voy a dictar en este momento para que usted aproveche, ya que fue por su cuaderno y su pluma. Y si no, usted puede hacer también, usar esta lista que le voy a dar de las 7 que llevamos estudiadas para hacer su lista de reproducción en YouTube. También usted lo puede hacer ahí para que vaya usted ahí en sincronía y no se pierda ningún estudio y aparte lo tenga ahí usted en orden cronológico. Amén. La primera fe que estudiamos es la fe que engendra. La segunda, la fe que edifica. Usted también lo puede encontrar con este mismo título en YouTube, aquí en Sablevisión, la fe que edifica. La tercera fe que aparece en 1 de Timoteo es la fe que no es fingida. La cuarta fe es la fe que activa la gracia. La quinta que aparece es la fe que se mantiene. La sexta vez que se menciona la palabra fe es la fe o los náufragos de la fe que tiene náufragos. Y la séptima que vamos a estudiar hoy es la fe que enseña. Amén. Espero no haber ido rápido, si no usted le puede regresar y puede anotar. La séptima vez que aparece la palabra fe en 1 de Timoteo está en 1 de Timoteo 2:7. Vamos ahí nuevamente. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Aquí es donde aparece la séptima vez que aparece la palabra fe. Y Pablo dice que a él lo hicieron maestro en la fe. Pues fíjese, hermano, que la palabra maestro se traduce de una palabra griega que se pronuncia didáscalos, que es la número Strong 1320, por si usted quiere ir a estudiarlo. Y quiere decir un instructor, un doctor. Por eso en algunas versiones antiguas, hermano, no dice he sido constituido un maestro de los gentiles en fe y verdad, sino que dice un doctor de los gentiles en fe y verdad. Y es que, hermano, aquí hay una enseñanza muy hermosa. Y es que la enseñanza sana. Cuando hay una buena enseñanza, allí, hermano, debe haber sanidad. Pero también, hermano, didáscalos se traduce como padre, padre de familia. Entonces el maestro es como un padre, porque el que enseña también engendra. Y un detalle, hermano, es que didáscalos viene de una palabra raíz que es didasco. La palabra raíz de didáscalos, que es maestro o doctor, viene, o padre de familia, viene de didasco. Y fíjese que didasco quiere decir aprender, enseñar, estudiar. Entonces, hermano, entre más aprendemos, más estudiamos. Y entre más estudiamos, más podemos enseñar. Y se regresa al círculo, porque entre más enseñamos, más aprendemos, hermano. No es que uno ya aprendió todo lo que tiene que aprender, sino que cada vez que usted comparte la palabra, la enseña, la expone,
usted mismo la vuelve a aprender. Y eso es muy, muy bonito. Pero ¿por qué la fe enseña, hermano? Acompáñeme a Hebreos 11.3. Hebreos 11.3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Se fija, hermano, por la fe entendemos. Y es que, hermano, todos los principios de Dios son principios que se tienen que aprender por la fe. En el mundo hay que entender para aprender. Y después se cree. Pero en el mundo de Dios, hermano, hay que creer para aprender. Amén. Acompáñeme a Hebreos 4.2. Hebreos 4.2. Porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Fíjese, hermano, qué importante es la fe. Entonces, la palabra tiene que ir acompañada de fe. Amén. Para poder entender primeramente. Permítame. Se trabó aquí la computadora, pero ahorita la destrabamos. Listo. Entonces, la palabra necesita, hermano, un depósito, ¿verdad? Para que la podamos entender. Discúlpeme, estoy aquí acomodando el programa que se me... Listo. Nos habíamos quedado en Hebreos 4.2. Cuando uno empieza a enseñar, hermano, y hay cosas que el diablo no le gustan, de repente empieza a haber ataques aquí en tecnología también, en el ambiente en el cual estamos, pero se topa con pared porque es más grande el que está con nosotros, ¿verdad? Entonces, la palabra necesita un depósito de fe para que la podamos entender, ¿verdad? Y por eso, la séptima fe de Timoteo es la fe que enseña. Decimos que se tiene que, primeramente, tener fe para poder entender, ¿verdad? Por eso, hermano, si usted de repente dice que le cuesta trabajo entender la palabra, no lo puede retener, pues perdón por lo crudo, pero es que usted no ha creído, no tiene fe. Si usted no tiene fe primero, si usted no cree lo que está leyendo, pues obviamente no le va a entender y no se va a hacer una realidad en su vida, no se va a hacer un rema. Si el Señor dice que Él va a estar con nosotros todo el tiempo, que no hay que tener temor, hay que creerlo, porque es que a veces que llega cualquier dificultad y empezamos a tener temor, pues es porque no hemos agarrado esa fe, ¿verdad? No hemos creído en realidad. Y entonces entra el temor y empieza a hacer estragos y ahí es donde se cae todo. Por eso, hermano, tenemos que estar bien agarrados del Señor, creer, tener mucha fe y creer lo que estamos estudiando para poder entenderlo. Amén. Si usted no entiende, si de repente hay cosas que dicen no logro entender, no logro captar, es por eso, hermano. Primero hay que pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Por eso dice el Señor que sin fe es imposible agradar al Señor. Sin fe no podemos tener una vida plena, espiritual, porque pues obviamente sin fe no se cree y si no creemos no hay salvación y sin salvación, hermano, ¿en qué estamos parados, verdad? Entonces, si queremos entender la palabra hay que meternos en el Espíritu Santo, dejarnos guiar y aumentar nuestra fe. Hay que cimentarnos en esa fe, hermano, y ponerla en un gimnasio para que se fortalezca, ¿verdad? Entonces, decíamos, hermano, que la séptima vez que se menciona la palabra fe en Timoteo es la fe que enseña. Y lo más grotesco, hermano, es que la Biblia profetiza que en el último tiempo la humanidad no va a entender. Fíjese que va a haber falta de fe. Acompáñeme a Mateo 24:38. Mateo 24:38.
Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Fíjese, hermano, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y así igualito va a ser cuando el Señor venga en parucía con nosotros. No entenderán hasta que el Señor venga. Amén. Entonces no entendieron hasta que vino el diluvio. Entonces cuando la parucía esté cerca, la humanidad no va a entender. Aunque le hablemos, no va a entender porque no va a creer, no va a tener fe, hermano. Y como no cree, no va a entender. ¿Se fija lo importante de tener fe? Cuando Pablo dice, para esto yo fui constituido maestro de la fe, Pablo está hablando de un título muy importante, de un título santo. Y digo santo, hermano, porque al primero que se le llama maestro en el Nuevo Testamento es a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Pablo dice que fue constituido maestro en la fe, está tomando uno de los títulos de nuestro Señor, porque el maestro de la fe, el maestro de maestros, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y cuando vemos las veces que le llamaron a Jesús maestro en el Nuevo Testamento, entendemos por qué razón la fe enseña. Y si usted quiere aprender las verdades de Dios, hay que hacer a un lado, hermano, nuestro razonamiento. Hay que quitar la mente humana y poner en ese hueco que queda de la mente, hermano, de cerebro, de entendimiento, de razonamiento, sea un hueco chiquito, sea un hueco grandote, hay que rellenarlo, hermano, con fe. Y entonces así vamos a poder aprender vamos a poder aprender verdades maravillosas. Hay que hacer a un lado, hermano, todas esas palabras que usan el razonamiento, filosofías, que son filosofías huecas de hombres. Por muy elocuente que sea un hombre filósofo, hermano, nunca se va a comparar al maestro de maestros. Y el Señor dice, no hagan caso de filosofías, manténganse en la palabra. Amén. Y eso es muy importante, hermano. Hermano, entonces, ¿qué no me recomienda leer libros de filósofos cristianos? Pues, hermano, no se lo recomiendo. Le recomiendo mejor comerse la Biblia. Léase la Biblia. ¿Ya leyó la Biblia 5 veces? Léasela nuevamente, pero ahora con un discernimiento diferente. Pídale al Espíritu revelación. Créala. Si usted la cree, hermano, no va a tener tiempo para acabarse la Biblia. Esos libros de filosofía usted se los puede leer en una semana, en 2, 3 días. ¿Y qué le deja? Nada, hermano, solo pensamientos humanos. Así que yo les recomiendo, si usted quiere leer un libro, usted quiere aprender, mejor lea la Biblia. No como un libro, sino como un instructivo. Amén. Acompáñeme a Mateo 8:19. Mateo 8:19. Ya usted dejó ese razonamiento a un lado, ya quitó el cerebrito y ponga ahí la fe. Ahí vamos a entender cosas maravillosas. Mateo 8:19. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Esta es la primera vez, hermano, que le llaman maestro a Jesús. Fíjese qué curioso. Y aquí el Señor estaba dando una profecía hermosa y al mismo tiempo enseñando que para seguir a Jesús hay que tener fe. Cuando Jesús dice que las zorras tienen su guarida, aquí está hablando de Herodes, porque fíjese cómo le llama en Lucas 13:31. Acompáñeme a Lucas 13:31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra que he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Entonces, según Lucas 13:32, la zorra es Herodes.
Entonces, cuando dice en Mateo 8:20 que las zorras tienen guaridas, está diciendo, Herodes tiene su templo y las aves de los cielos son los fariseos. Los fariseos, las aves de los cielos tienen sus nidos, los fariseos tienen sus sinagogas. Pero el Hijo de Hombre aún no tiene dónde reposar su cabeza, aún no tiene edificado su templo. Pero cuando lo edifique, vea lo que dice Efesios, en Efesios 1:22. Se fija cómo se entiende mucho mejor así, hermano. Porque a veces uno pregunta, ¿pero qué tiene que ver las zorras? Y le estaban diciendo que lo querían seguir y las aves, que... Pues fíjese, ya lo estamos descifrando. Herodes tiene su templo. Las aves, la zorra es Herodes. Las aves tienen sus nidos, tienen sus sinagogas. Mas el Hijo del Hombre aún no tiene donde reposar su cabeza, no tiene aún un templo, pero lo va a edificar. Y fíjese, Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, al Maestro Jesús, que es casualmente, y no hay casualidades, hermano, sino que es la primera vez que le mencionan Maestro a Jesús en esta parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento, y le dicen entonces, Maestro, te quiero seguir. Herodes tiene su templo, estos tienen sus sinagogas, pero yo aún no he edificado el templo. Entonces, al Maestro Jesús hay que seguirlo por la fe. Amén. Que es la que estaba diciendo el Señor a este escriba. Por eso la fe enseña, porque nos hará dejar nuestros métodos de aprendizaje, hermano, para usar los métodos de Dios. Vamos a seguir estudiando la segunda vez que lo mencionan como maestro a Jesús. Acompáñeme a Mateo 9:11. Esto hablándolo en el Nuevo Testamento. Mateo 9:11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ahí es la segunda vez que mencionan a Jesús como maestro. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. El maestro de la fe, hermano, se bajó al nivel de los publicanos, al nivel de los pecadores para enseñar su palabra. De tal manera que le pareció a los fariseos una ofensa al ver a un maestro que queriendo relacionarse con los más bajos. Pero eso es lo que hace la fe, hermano. La fe viene a buscar a quien la recibe. Pero tristemente los fariseos y los escribas estaban tan llenos de orgullo que no tenían lugar para la fe. Pero los pecadores y publicanos estaban tan vacíos que pudieron extender la mano, hermano, para recibir la fe. Y la fe los enseñó, y no solo eso, sino que los levantó. En Mateo 22 podemos ver cómo la fe puede destruir los métodos humanos de enseñanza. Acompáñeme a Mateo 22:15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Fíjese, hermano, lo querían sorprender. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? ¿Y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Vea, hermano. Entonces la fe que enseña, como dice 1 de Timoteo 2:7, esa fe que enseña venció a los herodianos y venció a los fariseos. Y esa misma fe está en nosotros, hermano. Esa misma fe nos dará la victoria. Por muy difícil que sea la situación, por mucho daño que te quiera hacer el enemigo, si dejamos que la fe nos enseñe, la fe nos va a sacar adelante. Amén.
Esa pregunta que le hicieron a Jesús era una condena a muerte. Si Jesús decía, no, lo mataban. Y si decía que lo mataban los judíos, era por si decía que era para el César. Pero vea la respuesta que dio. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y entonces salió vencedor. Ahí tenía los dos lados. Si decía no, lo mataban los romanos. Y si decía sí, lo mataban los judíos. Y es que cuando Jesús pasaba y hablaba, la fe enseñaba y los dejaba callados. Vamos a ver otra vez, hermano, otro ejemplo en Juan 7:14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? ¿Cómo sabe letras sin haber estudiado? El maestro, hermano, que era tan humilde, no contestó con soberbia. Fíjese cómo dice el versículo 16. A continuación, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino aquel que me envió. Jesús, hermano, le dio la gloria a Dios y prácticamente les dijo, si yo hablo es porque soy maestro de la fe, porque la fe es la que enseña. Por eso, hermano, si usted está aprendiendo algo de Dios, deje que la fe le enseñe. No se base en sus habilidades, deje que la fe le dirija. Amén. Acompáñeme a Hechos 4:13. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Jesús, hermano, estudió en la Universidad de la Fe. Y los discípulos estudiaron en la Universidad de la Fe. Y por eso los reconocieron como que habían estado con Jesús, porque tenían las mismas enseñanzas. Eran también instruidos por la fe. Acompáñeme a Mateo 22:23. Aquel día vinieron a él los saduceos que decían que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantarán descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondió Jesús, les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Fíjese, hermano. Otra vez, otra pregunta con la intención de hacerlo caer para poderlo capturar. Pero nuestro maestro de la fe les contesta como si él, como solo hermano él, podía contestar, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 29 del capítulo 22 de Mateo. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Entonces, los recursos de la fe, ¿qué son? Pues ni más ni menos que las escrituras y el poder de Dios. Si queremos entrar a la universidad de la fe, hermano, hay que meternos a la palabra y depender de Dios. Y si lo hacemos, algo grande vamos a experimentar. En un solo capítulo Jesús ya había vencido a los herodianos, a los saduceos y a los fariseos, y los venció con la maestría de la fe. ¿Se fija? Vamos a seguir leyendo el capítulo 22, ahora el versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Se pusieron de acuerdo, a ver, vamos a juntarnos. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, ahí van otra vez,
Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, todo el Nuevo y Antiguo Testamento. Ya era el tercer round, hermano, entre los orgullosos eruditos de la palabra y ya les había ganado. Y este también se lo ganó una vez más. Ante su respuesta, los fariseos no pudieron responder nada. Amén. La fe enseña. Como ya los herodianos, los saduceos y los fariseos habían tenido la oportunidad de preguntar, ahora es Jesús quien los cuestiona. Dice, ok, ahora va la mía. Vamos a leer el versículo 41. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David es el espíritu, como David en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 45. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder la palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Ahí hasta dijeron, no, ¿sabes qué? Mejor ahí muere, ¿no? El maestro de la fe, hermano, destruyó todos los argumentos humanos. Ellos no pudieron entender por qué si era hijo de David, David le llamaba Señor. Pero hoy nosotros, hermano, por el medio del Espíritu Santo ya lo entendemos, ¿verdad? Lo entendemos por la fe. Era hijo de David, porque el Mesías sería perfecto hombre, pero David le llama Señor porque el Mesías también sería perfecto Dios. Así que Jesús era perfecto Dios y perfecto hombre. Pero eso solo lo entendemos por la fe, hermano. Y ellos no lo podían entender porque no lo creían. Jesús le estaba hablando de la doble naturaleza del Mesías. Pero el conocimiento humano de los fariseos no lo pudo entender. Porque eso solo se entiende por la fe. Por eso hay muchas enseñanzas, hermano, que de repente cuestan trabajo entrar, porque aquí no van a entrar nunca, hermano. Tienen que entrar aquí. Dejar que el razonamiento humano se haga a un ladito. Ay, no, hermano, es que eso que me está enseñando, a mí en mi nivel de párvulos me lo enseñaron que era así. A mí solo me enseñaron que en el arca de Noé entraron los animalitos, en parejitas y que no entraron los dinosaurios y que por eso se extinguieron. Y se quedan con esa enseñanza, hermano, y no quieren aprender más, ya que Noé nos enseña mucho de lo que va a venir, en los postreros días. Cuando en el Evangelio de Juan se le llama a Jesús maestro, hermano, es impresionante lo que encontramos. Y es que Juan representa a Jesús como Dios. Y solo 7 veces le llaman maestro a Jesús en el Evangelio de Juan. Y es que la maestría de la fe es una maestría de perfección. Por eso solo lo mencionan 7 veces en Juan. Acompáñeme a Juan 1:36. Eso es escudriñar la palabra, hermano. Meterse en esos detallitos de cuántas veces menciona cada palabra. Por ejemplo, ¿usted se había detenido a ver que se menciona 18 veces la palabra fe en primera de Timoteo? Yo creo que no, ¿verdad? En esta carta de el Evangelio de Juan, perdón, también se menciona a Jesús como maestro. Y si usted se pone ahí a contar, va a encontrar que se menciona solamente por 7 veces. Acompáñame a Juan 1:36. Y mirando a Jesús que andaban por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguía, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos les dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Esta es la primera vez, hermano, que se llama a Jesús como maestro en el Evangelio de Juan. Y es para preguntarle dónde moraba. Le mencionan, Rabí, ¿dónde moras? Esto quiere decir que el maestro ha venido para enseñarnos a vivir. La enseñanza de la fe no es para saber o hablar, sino para vivir. Amén. Para enseñarnos a cómo vivir. La fe enseña a vivir. Quiere decir que cuando la maestría de la fe entra a nuestras vidas, cambia nuestra manera de vivir. No podemos ser los mismos.
Por eso la maestría de la fe no es un conocimiento en el cerebro, hermano, ni un recitar con la boca. La maestría de la fe es un estilo de vida que este, anonada a los que lo observan. Amén. Vamos a seguir leyendo Juan 3.1 para saber bien las siguientes veces que lo mencionan como maestro. Juan 3.1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, nuevamente maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Voy a brincar al versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Fíjese, hermano. El maestro de la ley le estaba preguntando al maestro de la fe. Y el maestro de la ley no le supo contestar al maestro de la fe. El Señor le estaba enseñando a Nicodemo cómo entrar al reino. Quiere decir que la maestría de la fe te saca de la religión y te mete a la vida. Porque el evangelio no es religión, hermano. El evangelio es vida. Amén. Nicodemo tenía religión, pero Jesús tenía vida. La maestría humana, aunque sea religiosa, lo único que da, hermano, es conocimiento. Pero la maestría de la fe te da vida. Amén. Vamos a leer nuevamente Juan, ahora el capítulo 8, versículo 2 al 11. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado a él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esta es la maestría de la fe, hermano. Una maestría de misericordia. Amén. Vamos a seguir leyendo Juan, ahora el capítulo 11, una vez más, que se menciona a Jesús como maestro. Juan 11:28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que lo acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera?
Fíjese, hermano, cómo empiezan a cuestionar. La cuarta vez que le llaman maestro a Jesús es cuando le estaban hablando en secreto a María y la estaba llamando para consolarla por la muerte de Lázaro. Amén. La maestría de la fe no evita las tristezas y no la impide, porque las tristezas nos ponen a los pies de Jesús. La maestría de la fe nos hará llorar, pero después nos hará reír también. Y nuestras risas, hermano, serán mucho más gloriosas que nuestras lágrimas. Nuestro Señor no nos hace pasar por tristezas sin ningún propósito, hermano. Amén. Vamos a ver otra vez que se menciona a Jesús como maestro en Juan 13:13. Vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. La quinta maestría de la fe es lo que es Jesús. Y Jesús es maestro y es Señor. La quinta vez que lo llaman a Jesús le llaman maestro, les enseña lo que Él es, que es maestro y es Jesús. Entonces la maestría de la fe es para saber lo que Jesús es y Jesús es Dios. Amén. Vamos a leer el versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también lavaros los pies los unos a los otros. La sexta maestría, hermano, es lo que Jesús hace. La quinta es lo que Jesús es, pero la sexta es lo que Jesús hace. La fe no solo nos enseña lo que Jesús es, sino que también lo que hace. Y yo, mis hermanos, solo quiero saber lo que Jesús, no solo quiero saber lo que Jesús es, sino que también quiero saber lo que Jesús hace. Quiero experimentarlo, quiero vivirlo. ¿Amén? ¿Usted también? Yo creo que también, ¿verdad? Vamos a la siguiente vez en Juan 20:11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Versículo 12. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: ¿Por qué se han llevado a mi Señor y no sé, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto? Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensaba que era el hortelano. Le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. La séptima vez que se menciona a Jesús como maestro, le llaman en Juan, es cuando por primera vez lo vio una mujer después de resucitado. Quiere decir que la enseñanza de la fe nos lleva a verle en perfección, en su parusía. Cuando todos los discípulos se habían ido, solo quedó María y le llamó maestro. Pero ya no era el Cristo ungido, ahora era el Cristo glorioso. Ella fue el primero que lo vio como glorioso, ya no como un Cristo ungido, sino como un Cristo glorioso, ¿se da cuenta? La maestría de la fe nos lleva a conocer al Cristo glorioso, no solo al Cristo ungido. Y yo les pregunto, ¿cuántos quieren conocer al Cristo glorioso? Díganme, póngame un yo. Yo quiero conocer a un Cristo glorioso. Pues si quiere esto, hermano, hay que entrar a la maestría de la fe. Por eso dijo Pablo en 1 Timoteo 2:7, para eso yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles en fe y en verdad. La fe enseña y nos va a enseñar hasta el bendito día en que así como María lo vio glorioso, hermano, y en secreto, y le llamó Raboni, maestro, si tú y yo, si usted y yo, hermano, en la maestría de la fe lo seguimos, pues lo vamos a ver en gloria y en secreto. Y nos va a decir lo que le dijo a María: ¿por qué lloras, pueblo mío, si yo soy tu Dios, tu Señor y tu Maestro?
La fe enseña, hermano, por la fe entendemos. Así que dejemos que la fe nos enseñe este camino de vida. Amén y amén. Pues mis hermanos, espero les haya sido de bendición este estudio de la fe que enseña. Espero que haya quedado claro. De todas maneras, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, no dude en ponerle aquí en los comentarios. Si usted quiere hacerlo de forma más privada, nos lo puede llegar a hacer por medio de correo electrónico. Aquí en saludición.yete@gmail.com. Y si usted se ha perdido alguno de los estudios anteriores, hermano, lo invito a que se suscriba, es completamente gratis. También les invito, hermano, en este momento a dejar su like. Y si usted se está suscribiendo, active la campanita, hermano, para que le lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video nuevo. Pues mis hermanos, fue un gusto, un enorme privilegio y una enorme bendición poder compartir esta palabra de la fe que enseña con ustedes. Espero que haya sido de mucha bendición. Si es así, déjeme saberlo ahí con un comentario aquí en los comentarios. Y no duden en escribirnos, hermano, de dónde nos ve, cuál es su nombre. Siempre estamos aquí al pendiente de los comentarios. No importa el día ni la hora, siempre estamos ahí contestando. Amén. Pues mis hermanos, me despido por el día de hoy, pero los espero si el Señor nos lo permite y no ha venido. Nos vemos aquí el jueves a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, para ver la octava vez que se menciona la palabra fe en Primera de Timoteo. Pase una excelente noche, hermano. Si el Señor nos lo permite, nos vemos por acá el jueves. Lo invito. Y déjeme saber si se quedó hasta el final. Amén. Le dejo este circulito para que se suscriba y este recuadro para que vean la lista de reproducción. Bendiciones.